Hola, hola. Este es un trabajo sobre la filosofía del cine que es muy interesante. De hecho, creo que debe ser uno de los primeros, aunque ya han habido trabajos anteriores. Entonces, la investigación eh, es como un manual donde ayudamos a pensar diferente el cine, ¿no? Plantea esta distinción entre el análisis fílmico tradicional, que se ocupa de los aspectos técnicos de montaje, sonido, encuadre, mientras que la filosofía del cine busca preguntas profundas, ¿no? La naturaleza de la realidad, la ética, el tiempo, la identidad, que las películas van planteando. Y recorremos la historia del cine desde los hermanos Lumière de 1800, bueno, de Minodo, que vivían en 1895. Estos dos hermanos son los que han creado básicamente la fotografía con movimiento, lo que conocemos como cine, ¿no? Entonces, luego se evoluciona un cine sonoro y luego llegan los grandes movimientos como es el surrealismo o el expresionismo alemán también. Y los conectamos con corrientes filosóficas, con Camus y Sartre. Por eso era muy importante en la antigüedad tener esta profundidad para tomar la captación de los que estaban viendo el cine, ¿no? Por eso los cines antiguos, o bueno, las películas antiguas, perdón, eran mucho más profundas, eran mucho más reflexivas, eran mucho más enganchantes. Y todo lo que se hizo posteriormente hasta en la actualidad se convierte en una recapitulación de procesos anteriores. Por ejemplo, las películas de Marvel terminan siendo fantásticas y atrayentes y con estos aspectos técnicos muy vastos, pero invitan a una imaginación tan sublime, tan vasta, que uno mismo no puede imaginar, pero se imaginó, que proyectada en una experiencia cinematográfica termina envolviendo tu atención. Eso, con ese principio se crea el cine, básicamente, con ese principio inicia el cine. En este sentido, eh, analizamos cómo distintos tipos de narrativas han existido a lo largo del cine, ¿no? Desde la clásica, la fragmentaria, la filosófica, y transmiten muchas ideas que en la actualidad eh, no nos podemos reflexionar, pero que en su tiempo se puso a cuestionar. Por ejemplo, Matrix. Matrix se relaciona mucho con ese escepticismo cartesiano, ¿verdad? Memento, la película Memento también habla sobre esta crítica a la humanidad, a la humanificación del yo. Memento, que es esta película de Nolan. Entonces, por ejemplo, otro es La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica está relacionada con el libre albedrío y con la ética, claramente. Entonces son ejemplos de cómo va evolucionando la filosofía y va llevando ideas muy profundas al cine, y cómo va evolucionando nuestro pensamiento de acuerdo a estas películas, a este periodo fílmico. Y claro, analizamos desde tres enfoques las películas filosóficas o el cine en general, que primero está lo ético, y hay películas éticas que sirvieron para moldear ideales culturales a lo largo de la historia. Luego está el existencialismo, que son las guerras básicamente, como este proceso histórico hace que las personas se vuelvan a confiar en las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el existencialismo ocurre que en las dos guerras mundiales, incluso en los conflictos sociales, en las crisis sociales, el hombre pierde la fe, pierde su norte, porque se derrumban estructuras que deberían mantenerse fijas. Entonces ya el hombre, al desconfiar de esas estructuras fijas, se da cuenta que él existe, y por lo tanto, si él existe, tiene la capacidad este hombre de poder analizar su vida, poder autoconocerse, poder experimentar su propia existencia.
Es como diría Camus y Sartre, ¿no? Vivimos, bueno, como los estoicos también dirían, vivimos en este caos y no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es contemplarnos y moderar nuestras emociones para vivir una existencia más plena. Y es lo que ocurre en las películas, El Club de la Lucha, por ejemplo, Taxi Driver, El Séptimo Sello. O sea, muchas películas tratan de reflejar este existencialismo. Tratan de devolver al hombre al punto inicial, que es la existencia. Pero no solo eso, sino que películas como Marvel o películas futuristas hablan de esto, de lo metafísico, ¿no? Porque se relaciona esto, la, el futurismo y la abstracción de mundos imaginarios con lo metafísico. Porque, bueno, en sentido ontológico hay que separar lo ontológico y lo metafísico. Lo ontológico es el estudio del ente en cuanto ente, el ser en cuanto ser. Es el estudio de toda la tradición filosófica sobre el ser. Pero lo metafísico termina teniendo otro plano, un plano más abstracto, donde algo que no existe termina materializando en una idea. Y esa idea termina creando, motivando realidades sociales, sean conductas o hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo, por eso este concepto de metafísico lo tomo de, bueno, no lo tomo de varios libros, sino que tengo ese concepto propio de metafísica, pero metafísica significaba antes de la física, con Aristóteles. Entonces lo que hacemos acá es explicar cómo esta abstracción imaginaria tan potente termina manifestándose una forma de hábito mental, en un sistema de pensamiento que tú dices, ah, he pensado esto, puedo hacer esto y actúo de esta forma para lograr esto que no existe, pero puede existir. Entonces es algo relacionado a esa analogía. Claro, pero en la cuestión académica, los académicos seguramente tienen otro concepto de metafísica, claramente, y está bien, pero acá separo lo metafísico y lo ontológico. Del ser en cuanto ser se habla un poco relacionándolo con el existencialismo, pero para no complicar y no adentrarnos en toda esta masa teórica muy profunda, hago esta separación. Y espero que se haya entendido y tampoco que no les haya aburrido con esta explicación del análisis filosófico en las películas. Luego paso a cómo la ciencia ficción, el drama, el documental abordan preguntas filosóficas específicas, ¿no? La identidad artificial, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de presentarnos en LinkedIn o en Facebook o en Instagram, entonces se convierten en identidades artificiales. También las películas hablan, bueno, esta identidad artificial se ve más reflejado también como un problema mucho más profundo que la identidad propia en películas como Ella, ¿no? Donde este señor se enamora de una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial es compartida por otros. Entonces entra en conflicto su identidad propia versus la idea de una relación con una inteligencia artificial, ¿no? Que no lo particulariza, sino que lo va viendo como todos, ¿no? Uno más del montón. Entonces eso termina siendo un choque profundo para el protagonista. Entonces, el cine aborda todos estos géneros, ¿no? La ciencia ficción, el drama, el documental, los dibujos animados, la acción, el terror también. Entonces abordan temas como la memoria colectiva, la moralidad, la identidad artificial, la ética que está dentro de la moralidad. También hacemos un repaso de los tres grandes teóricos que hablan del cine, ¿no? De la filosofía del cine, que básicamente son cineastas que trataron de llevar la filosofía al cine y tuvieron una experiencia distinta cada uno de ellos. Hablamos de Bergman, Tarkovsky, perdón, que toma el psicoanálisis y lo aplica al cine, ¿no?
Las películas tienen esta profundidad psicoanalítica, ¿no? También hablamos de Lynch, Comte Lynch, que habla de la teoría crítica, ¿no? De los estudios culturales. Básicamente lleva el cine a estudiar las diferencias culturales de los países y qué aspectos culturales son diferentes al occidental y lo occidental que es diferente. Es una teoría crítica, básicamente, ¿no? Del occidental. Adorno también, con sus películas o estudios postcoloniales que son aplicados en películas como Hepburn, con Laura Mulvey. Entonces, una parte práctica sobre el libro es que se da un manual de cómo escribir guiones, cómo dirigir actores, cómo editar pensando en transmitir ideas filosóficas, ¿no? Incluso con ejemplos de presupuestos de producción. Esto no lo van a encontrar acá. Esta sección creo que está en Amazon, sí está en Amazon, ¿no? La filosofía del cine de este señor. Acá solo creo que está en la página, se queda en la página 120 y algo. Pero bien, entonces pasamos luego al análisis extensos en películas clásicas y películas contemporáneas, ¿no? Como las películas clásicas evolucionan a películas contemporáneas. Creo que tenemos imágenes también en el libro, que está en Amazon. Y al final guiamos paso a paso para escribir un análisis filosófico de una película, ¿no? Damos esta guía para el análisis filosófico de las películas. Entonces, para crear un cortometraje filosófico propio, desarrollamos un cuestionario que incluye criterios de evaluación. Entonces, es un texto ensayístico con un tono personal. Tenía la idea de hacer, bueno, los planes van a seguir, ¿no? Ahora estamos en muchas cosas, pero próximamente van a ver en Filosofía Tierra en la comunidad de YouTube. Creo que si lo buscan ahí, suscríbanse. Nunca digo esto y nunca lo voy a hacer, pero vayan ahí y posiblemente van a ver más sobre los proyectos a futuro, pero tenía este tono personal, ¿no? Y claramente a veces tenemos estos grados especulativos, que la función del cine debería ser la vía de autoconocimiento colectivo, ¿no? De hecho, es la vía para conocer la situación del mundo en la actualidad, ¿no? Una película súper famosa que está en súper taquillas nos dice la psicología de la población, nos dice la psicología de el colectivo grande, el colectivo social mayor, y qué problemas tiene, qué se identifica, con qué se identifica, etcétera. Nos da muchos datos, nos brinda muchos datos. Y esa era la cuestión, ¿no? Que tenía el cine era como una vía de autoconocimiento colectivo, ¿no? Más que citar consensos académicos, traté de llevarlo por ese aspecto. Y bien, tiene fuentes como Gómez Tarín, tiene Noel Carroll, entonces tiene bastante fuentes, tiene bastante citas, tanto textuales como dice distintos. Bueno, es un tanto académico, pero es tanto también, como dije, ameno para la lectura. Funciona muy bien. Es como un manual de referencia, ¿no? Un manual de referencia y una guía de taller práctico. Ese libro lo encuentran completo en Amazon, revisado, porque fue a propósito que nos lo revisáramos, cambiáramos fuente, etcétera, etcétera, etcétera. En Amazon tienen el libro completo, bien hecho y nada. Nos vemos en otro libro, que es muy interesante este libro también. Me gusta y seguramente haremos la segunda edición más adelante. Gracias por su atención. Nos vemos. Chao.